7:41, estamos de regreso. Está con nosotros al teléfono la ministra de Defensa, Maya Fernández. Ministra, ¿cómo está usted? Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gusto saludarlo a usted y a quienes escuchan el programa. Muchas gracias, ministra. A ver, se aprueba el presupuesto con excepciones en salud y defensa, ambas con sus propios problemas, digámoslo así. El general Iturriaga ha dicho que con el actual presupuesto solo puede solventar al 23% de la fuerza. ¿Podemos detallar eso? ¿Es así? ¿Solo con el actual presupuesto solo podríamos pagarle al 23% de los soldados? ¿Qué operaciones se verían complicadas y cómo lo vamos a resolver? Gracias, Rafael, por esta posibilidad, porque yo creo que es importante hablarle a la ciudadanía y explicar, dado que cuando además se lee el titular que también sale en los medios a propósito del 23%, se genera toda una preocupación que es legítima. Y en ese sentido es muy bueno a través de los medios, de la radio, poder conversar. Y yo quiero ser tajante antes de explicar, darle la tranquilidad a las personas, porque no es efectivo ni que el ejército ni que ninguna de las ramas estén desfinanciadas. Y en eso voy a ser bien tajante. Y ahora partir explicando que cómo se financia la Fuerza Armada. Primero está la ley de capacidad estratégica, por un lado, que eso tiene que ver con la ley del cobre, y eso no es parte del presupuesto. Yeah. Y después está la ley de presupuesto regular, que es la que estamos discutiendo el día de hoy, y la ley de presupuesto, en el caso de defensa, la gran parte del presupuesto, cerca de un 80%, tiene que ver para pagar remuneraciones y gastos, es decir, personal y gastos de sostenimiento. Yo quiero decir que está totalmente garantizada el pago de oficiales, suboficiales, sargentos, es decir, está el financiamiento, no ha habido nunca una reducción, porque es bueno aclararlo. El punto al cual nos referimos tiene que ver con los soldados de tropa profesional. Yeah. Y es bueno entender qué es el soldado de tropa profesional. El soldado de tropa profesional es una planta que son personas que ingresan a las ramas con un contrato laboral de solo 5 años. Yeah. Que no tiene que ver ni con los oficiales, ni con los suboficiales, ni con los sargentos, para explicar a la ciudadanía. Y normalmente los soldados de tropa profesional, hay un decreto que establece que hay un máximo, que podría haber un máximo de 7.000, que no estaba financiado, un decreto de hace varios años. Y el soldado de tropa profesional básicamente se alimenta, por decirlo de alguna forma, se llena la planta por los soldados conscriptos. Es decir, quienes hacen el servicio militar. ¿Qué le ha ocurrido en los últimos años? No en este gobierno, incluso en el gobierno anterior, que nosotros hemos tenido una baja en los conscriptos. Sí. Tenemos menos personas haciendo servicio militar obligatorio por distintas razones que hay que, obviamente, en el momento evaluar. Por ejemplo, los jóvenes pueden postergarlo cuando estudian, cuando están haciendo estudios, cuando son el sostén de su familia. Dicho eso, nosotros cuando ingresamos como ministerio, como gobierno y yo como ministra, nosotros teníamos la mitad de los conscriptos que tenemos hoy en día. Es decir, hemos aumentado el número porque nos interesa justamente recuperar eso. Hace muchos años, la planta de soldados de tropa profesional no se está completando. Yeah. Se ha financiado, incluso ha tenido financiamiento, y no solamente en este gobierno, en el gobierno anterior, pero los cupos no se han llenado. Y es algo que tenemos que trabajar. Y por eso yo hago la diferencia, porque no ha habido desfinanciamiento, ha habido financiamiento incluso y no se han podido llenar los cupos. Y ahí lo que tenemos que pensar como país es cómo buscamos incentivos y apoyos a los jóvenes que hacen el servicio militar obligatorio. Y si me permite, y explicar a la ciudadanía, una de las cosas que estamos haciendo, porque es una preocupación, y fue un proyecto de ley que ya presentó el gobierno del presidente Gabriel Boric, es presentar un proyecto de ley que va a aumentar las asignaciones que reciben quienes hacen el servicio militar obligatorio. Y esto es una gran noticia. Desde el 2013 no se modificaban, no se aumentaban las asignaciones. Y esto es una preocupación que ha tenido el propio ejército. Y nosotros también nos parecía que correspondía ya aumentar las asignaciones que reciben. Eso por un lado. Estamos haciendo convenios con los centros de formación técnica, que usted sabe que están en las regiones ahora, con los rectores, para que los jóvenes después puedan estudiar y sacar una carrera profesional técnica en los CFT. Entonces, estamos haciendo cosas.
Ya. Pero además, el presupuesto más incorpora este año, y por eso yo digo, espero que se apruebe el presupuesto, porque incorpora los exámenes médicos preventivos y de altura que requieren quienes hacen el servicio militar obligatorio. Para evitar lo que ocurre en existía Putre. ya un presupuesto de preventivo, por aquí se refuerza, y además se incorpora el hipovárico, que tiene que ver con examen de altura, y eso es importante decirlo, porque si se rechaza no vamos a tener esos exámenes. Entonces, pensando en lo que ocurrió también, la situación dramática que ocurrió en Putre, este gobierno está poniendo más recursos para los exámenes médicos. Entonces, no se ha disminuido el financiamiento. Ya. Sino, además estamos apoyando una serie de iniciativas, porque este proyecto de las asignaciones, de aumentar las asignaciones, conlleva muchos recursos. No está la ley de presupuesto, está la ley que se está debatiendo, que incluso ya se aprobó en la Comisión de Defensa de manera unánime, y yo agradezco mucho porque esto es una preocupación que han tenido los parlamentarios en forma transversal. Ya. Entonces sí estamos trabajando para aumentar, para que más jóvenes, y para reconocer a esos jóvenes que hacen el servicio militar obligatorio. Ya, pero entonces el presupuesto, la frase del general Iturriaga se refiere entonces al soldado de tropa profesional y exactamente. No... Ya. Digamos que el soldado de tropa profesional. Al soldado de tropa profesional es alguien que si tiene instrucción militar entra y lo contratan por 5 años y que básicamente... apoya a las unidades militares de todo el país, tiene 3 semanas de instrucción y entrenamiento, si ya tiene instrucción militar previa, se lo instruye en seguridad militar, derecho internacional en conflictos armados y otros contenidos, y básicamente es un apoyo a las unidades operativas en todo el país. No es el soldado profesional, ya sea de la escuela de oficiales o de suboficiales. Exactamente, ya. Y por eso yo quiero darle esa tranquilidad a la ciudadanía. Porque claramente no todos saben quién es el soldado de tropa profesional, claro. Qué es lo que hace. Yo creo que es bueno, y de hecho estamos teniendo un debate que yo creo de cara a la ciudadanía que es muy bueno, y además solo puede estar 5 años. Es decir, normalmente muchos de los que hacen el servicio militar, por ejemplo, claro. Postulan. Claro. No todos, pero además en algún momento vamos a tener que hacer una evaluación del servicio militar, porque hoy muchos más jóvenes, por ejemplo, con la gratuidad universitaria, la gratuidad, o los FP, que antiguamente veían como la posibilidad de estudio, de formación, hoy en día pueden ir a la universidad. Y nosotros nos ha costado, y yo he visto los números, yo como ministra de Defensa no me gusta hablar públicamente de los números porque no corresponde. Ahí tenemos que tener cuidado, y por tanto yo le diría, lo que sí diría es que en los últimos años no se ha podido completar la planta, no por falta de financiamiento. De hecho, se ha financiado más y se ha tenido menos. Claro. Entonces, eso más bien es mucho más profundo de pensar cómo hacer justamente para tener un trabajo de tener un mayor servicio militar, fortalecimiento, pero fortalecimiento no solamente en números, sino también en cómo esos jóvenes tienen un reconocimiento con sus exámenes médicos, con una asignación que sea elevada, que se aumente después de tantos años, y en eso estamos trabajando como gobierno. Sí, a ver, para la gente que nos está escuchando, voy a hacer un pequeño resumen de esto. Existe en las Fuerzas Armadas, oficiales y suboficiales, muchos soldados conscriptos, que es como la forma en que se recluta fuerza. Pero el soldado conscripto, una vez que termina su conscripción, puede optar, muchos lo hacen, a ser soldado de tropa profesional por 5 años, recibe una instrucción adicional, y también puede, una vez que tiene esta experiencia, postular ya sea a la escuela de oficiales o de suboficiales con una validación extra, con un puntaje extra para esta carrera. De ahí podría seguir la carrera militar como un profesional. Dicho todo esto, en Chile ese cupo no se llena, y lo que se hace es cubrir la diferencia, el delta, con soldados conscriptos. Y también hay que decirlo, usted tiene razón, desde que existe la gratuidad, mucha gente que veía en la milicia una manera de progresar socialmente, o de muchas personas incluso de viajar fuera de la zona en que vivían, eso era normal hace 30 años, gente que postulaba en el sur al servicio militar y salía por primera vez de su región. Recordemos que hace 40, 50 años Chile tenía índices de pobreza mucho mayor que los de ahora, y esa era una vía de movilidad social. Eso con los centros de formación técnica ha cambiado, con la gratuidad en la educación también. Dicho todo eso,
la operación normal del ejército, la que hemos conocido hasta el día de hoy, incluyendo el patrullaje de fronteras, incluyendo las labores de apoyo en los incendios forestales, incluyendo el estado de excepción en la Araucanía, ¿están cubiertos con el presupuesto que estamos negociando hoy? Sí, hoy en día hemos tenido estado de excepción en el sur y yo hago un reconocimiento, lo he hecho siempre en el Congreso y delante de todo del trabajo que están haciendo las fuerzas desplegadas. Ya. En el sur y en el norte, las del ejército, la armada, la fuerza aérea. Y yo creo que como país tenemos que hacer un reconocimiento en el sentido en que han tenido una labor profesional. Obviamente queremos aumentar la conscripción y eso lo hemos visto como gobierno, es decir, incentivar que los jóvenes hagan servicio militar, que vean una opción. Pero para eso también estamos buscando, y de hecho yo le quiero contar mucho antes que ocurra esto, cuando nosotros ingresamos ya era una preocupación, tanto así que nosotros convocamos y que era una preocupación del ejército, porque se me planteó, y creíamos que era una preocupación súper atendible y por tanto nosotros convocamos una mesa transversal con diputados de distintos sectores de las comisiones de defensa de la Cámara y el Senado para justamente trabajar incentivos de apoyar al servicio militar y a los jóvenes que lo hacen. Dicho eso, parte de del proyecto, el proyecto que presentamos por un lado, que se está debatiendo, que no es la ley de presupuesto y tal vez por eso no se ve, pero que también está apunta con recursos, busca justamente aumentar uno de los temas que más nos preocupaba, que era el aumento de las asignaciones, que no ocurría hacía muchos años. Como le decía, hemos trabajado con los CFT, con los rectores. Hace un tiempo hicimos un punto de prensa donde anunciamos que se están firmando y queremos buscar convenios para que estos jóvenes tengan. Y además, después de lo que ocurrió en Putre, que fue muy dramático, justamente fortalecemos y que fue parte de la mesa que tuvimos, es los exámenes médicos, sean preventivos y en altura, porque no queremos que ningún joven esté en riesgo. Ya, o sea, y perdone que sea insistente, pero lo que ha dicho el general Iturriaga es de que cuando se le piden nuevas tareas y tiene solamente un 23% de la soldado de tropa profesional cubierto, eso no significa que no se puedan realizar las otras tareas, simplemente que esto ya se ha financiado antes y básicamente que se espera que se financie de nuevo. Es que siempre se ha financiado, es decir, lo que pasa es que no hemos sido capaces de llenar todos los cupos que se han financiado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, bueno, si yo te financio X y tú tienes menos, entonces se ajusta. Obviamente, si en la medida que tengamos más servicio militar, y lo hemos conversado con la DIPRE, lo hemos conversado con Hacienda, en la medida que podamos tener, obviamente tenemos que ir aumentando también esos cupos. Es decir, aumentar en bienestar recursos, ya sea médicos en asignaciones o en otras áreas, y también ir aumentando, ojalá, la cantidad de jóvenes que hacen el servicio militar o también la planta de tropa profesional. Y yo creo que eso es importante. Y ahí fue la diferencia que yo sí le planteé respecto a la forma y que no queda claro, y eso genera ruido en la ciudadanía, porque todos queremos, obviamente, y así como el Ministerio del Interior ha estado fortaleciendo todo lo que tiene que ver con las policías, nosotros también, obviamente, queremos instituciones fortalecidas. Yo creo que no hay nadie en Chile que esté por justamente no fortalecer las instituciones. Perfecto. Maya Fernández, ministra de Defensa, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado aquí en Radio Sonar. Que tenga usted una muy buena jornada. Muchas gracias y que le vaya muy bien. Saludos. Gracias, ministra.